Descargo de responsabilidad. El UGN no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Padre, gracias por la invitación a comer. Ahora me retiro, dijo Thor, que se había tragado la comida en menos de 5 minutos. Luego salió con prisas. Odín supuso que iba a su salón de entrenamiento privado o a la biblioteca. Desde hacía un mes, después de volver de su exilio, su hijo no hacía más que estudiar y entrenar, como si de repente se diera cuenta de todas sus carencias y planeara solucionarlas lo más rápido posible. Algo que Odín jamás creyó posible. Solo se sorprendería más si su otro hijo, Loki, se comportara igual. Mientras Thor se retiraba y Frigga lo miraba con preocupación, Heimdall apareció en la habitación e hizo una reverencia. Padre de todos, los resultados son negativos, informó Heimdall, y Odín asintió, mientras Frigga daba un suspiro de alivio. Thor seguía siendo Thor, y su comportamiento extraño actual se debía a algo más que a una sustitución o posesión. Odín le indicó a Heimdall que se marchara y luego miró a Frigga. Él sabe que mi tiempo se ha agotado, dijo Odín. Frigga miró a su alrededor, pero la sala comedor estaba asegurada, pues iban a hablar de la posible sustitución o posesión del heredero de Asgard. ¿Cómo? Preguntó Frigga con tristeza. Antes, cuando discutía con Loki, le escuché mencionar que había visto el origen de su hermano. Cuando fue despojado de sus poderes y exiliado a la Tierra, creo que ha tenido una visión. Pero, considerando lo que sabe, creo que vio el futuro, no el pasado, explicó Odín. Puede ser. Pero quizás solo vio a Loki, dijo Frigga. Antes le dije que podría cederle el trono, y reaccionó con miedo. Él sabe lo que pasará si dejo el trono de Asgard, dijo Odín, y Frigga se tensó. El trono de Asgard le concedía el poder de los 9 mundos a su portador. Eso convertía al gobernante de Asgard en uno de los seres más poderosos del universo. Su familia lo había usado para consolidar su dominio, e incluso servía para mantener con vida a Odín, cuyo tiempo natural ya había pasado. Si dejo el trono ahora, él tendrá al menos un año para recibir el poder de Asgard, dijo Odín, comunicando su decisión. Las lágrimas de Frigga se derramaron. Por favor, espera solo un poco más. Déjalo crecer por su cuenta un poco más. Si lo logra, podrá enfrentar todo luego con mayor facilidad, rogó Frigga. Odín pensó en ello. Antes, la preocupación por Asgard y el futuro de sus hijos no le dejaban morir en paz. Pero ahora que Thor había cambiado, pensó que tal vez se había preocupado demasiado. Thor no era como Hela. Él fue criado en paz. Solo necesitaba algunos golpes para estar en el camino correcto. Y si él podía madurar, Odín tenía confianza en que Loki también lo haría, cuando fuera capaz de aceptar el dolor como parte de su corazón. El futuro de sus hijos era brillante, y él no tenía ningún temor. El Valhalla y todos aquellos que había dejado atrás lo esperaban. Había tenido una larga vida, y ahora que su legado estaba asegurado en manos de sus hijos, su único temor era morir sin ver a su hijo obtener ese legado. Pero decirle no a su esposa siempre fue difícil para él, y Rompetormentas tampoco está listo, dijo Frigga al ver que él dudaba. Rompetormentas era el regalo final de Odín para Thor. Los enanos aún estaban perfeccionando su molde, pero Odín no les había puesto prisa, porque Thor no parecía y estar listo para tomar ninguna responsabilidad. Hablaré con Eitri para que apresure su construcción, dijo Odín, aceptando esperar un tiempo más, pero no podía ser más de un año. Frigga pareció feliz. Y Thor se concentró en el poder del rayo que recorría su cuerpo, un brillo apareció en sus ojos y fue conducido hasta el muñeco de prácticas, haciéndolo pedazos. Sí. Exclamó Thor, porque después de un mes, al fin podía liberar parte de su poder sin usar a Mjolnir. Ahora solo tengo que decirles a mis oponentes que esperen unos minutos a que me concentre, pensó Thor. El ánimo de Thor cayó por los suelos, aunque esos pensamientos eran suyos. Y 2 meses después de regresar de la Tierra, Thor había estudiado primaria y secundaria con éxito. No era tan bruto como pensaba, y con sus nuevos hábitos de lectura, estudiar no era tan complicado. Pronto comenzaría a estudiar sobre magia, aunque no para ejercerla. No planeaba practicarla. Ya tenía suficiente con entrenar su poder y habilidades. Su cerebro no daba para más. Y 6 meses después, el control de Thor sobre sus propias habilidades ya era aceptable, y en la Tierra ya habían empezado a ocurrir algunos eventos. Por eso, debía ir allí. Quizás podía dificultarle las cosas a Thanos si ayudaba a los humanos a estar mejor preparados y les ahorraba algunos problemas.
Ya eran mediados de 2011, y si Thor no recordaba mal, Thanos haría su primer movimiento en 2012. Aunque con la intervención de Thor, todo podía cambiar en esta línea de tiempo. Por eso le ordenó a Heimdall que mantuviera los ojos en la Tierra. Thor no quería perder la gema del espacio a manos de Thanos, ni que Ancestral muriera dejando a un novato a cargo. El problema era que lo que Thor podía hacer era limitado. No sabía cómo salvar a Ancestral. Necesitaba estudiar más, aunque se le ocurría probar con el virus Extremis. El problema era convencer a Tony Stark de que lo ayudara a estabilizarlo para usarlo con los magos. Si lograba eso, también tendría que ver cómo convencer a los magos de usarlo. Encargarse de Hydra y evitar que los Vengadores se separaran era algo que podía ayudar. Y para eso, la clave era borrar toda evidencia de la muerte del padre de Tony Stark. Pero, además de usar la gema de la mente para eso, a Thor no se le ocurría qué más hacer. Otro problema era el celestial que despertaría en la Tierra, y que esos idiotas llamados Eternos querían matar. Thor necesitaba la gema del espacio para sacar al celestial sin causar problemas para el planeta, y sin crear conflictos con los demás celestiales, por lo que debía encontrar a ese grupo de inútiles antes de que cometieran una locura y le causaran más dolores de cabeza. Según lo que Thor recordaba, su líder, una diosa con muchas curvas, vivía en alguna granja, quizás en Estados Unidos. Había otros 3 en Asia, pero no sabía exactamente dónde. De todos, a las que más recordaba, y cuyos nombres incluso conocía, eran Cersei, la engendro que podía causar una calamidad matando al celestial, y Sprite, que era una inútil pero aún así su personaje favorito. Thor y Eric estaban en el espacio oscuro de su mente. ¿La niña latosa era tu personaje favorito?, preguntó Thor, confundido, porque todos odiaban a Sprite. Eric asintió, y Thor soltó una carcajada que le hizo sostenerse el estómago. Eric había recordado su aburrimiento al ver la película de los Eternos, y cómo cada personaje que le presentaban le parecía más insufrible y desagradable que el anterior. Los personajes inmortales y de juventud eterna casi nunca eran de su agrado. Siempre estaba predispuesto a que le desagradasen, pues para los escritores una larga vida era sinónimo de gran sufrimiento. Al parecer, la vida debía ser un infierno de desmotivación solo por poseer eternidad. Era un cliché de mierda, y a él, que se estaba muriendo, le afectaba sobremanera. Los Eternos eran todos insufribles, y el haber vivido 8000 años solo parecía haberlos hecho peores. Por eso Eric los detestaba a todos. Cuando supo que harían una película sobre ellos, Eric esperaba ver personajes como Ancestral, pero se encontró con un insufrible drama adolescente. En 8000 años de vida, los Eternos no habían podido resolver problemas sentimentales que los humanos superan en la adolescencia. Eric llevaba 2 horas de sufrimiento viendo la película, cuando la niña eterna enloqueció de repente y sacó una daga para matar a sus compañeros. Eso la convirtió de inmediato en la heroína indiscutible del filme y le dio emoción al final. Mientras Sprite empuñaba su daga, Eric imaginaba tener poderes mentales para meterse en su mente y repetirle una y otra vez: Ancestral, mátalos a todos, mátalos a todos, mátalos a todos y Ancestral. Por desgracia, Sprite no logró matar a nadie, pero al menos lo intentó, y eso ya fue algo. Thor rió aún más, secándose las lágrimas que le caían por tanta carcajada. ¿Sabes? Creo que conocí a uno de esos tipos cuando era pequeño, dijo, recuperando el aliento. ¿Sabes dónde están ahora?, preguntó Eric. Hace más de 1000 años de eso. Es mejor probar con la asesina de celestiales en Londres, respondió Thor. También deberíamos hablar con tu heroína. No parece muy apegada a los demás. Si la invitamos a Asgard, tendrá más oportunidades de conseguir novio. Tenemos especies de todo tipo. Diremos que es una elfa. Los celestiales no iniciarán una guerra por uno solo de sus sirvientes. Eric lo miró sorprendido de que pudiera pensar tanto. Bastardo, exclamó Thor, y una pelea comenzó entre ambos. Al día siguiente, Thor estaba en Londres. Le sorprendía lo fácil que había sido obtener permiso para salir de Asgard. Sabía que se había ganado la confianza de su padre y su madre, y aunque se sentía algo avergonzado por su antigua vida de vago, también estaba orgulloso. Solo le quedaba exiliar a Loki al desierto y asegurarse de que pagara y reflexionara sobre sus transgresiones. Bien, ya estamos aquí. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Thor. Piensa. Necesitamos un espía entre los Eternos que vigile nuestros intereses, dijo Eric. Ya lo sé, gruñó Thor.
Lo primero es encontrar a tu heroína y ofrecerle un novio, y Eric se llevó una mano imaginaria a su cara imaginaria. Olvídalo, yo me encargo de esto, dijo Eric. Si dejaba a Thor a cargo, terminaría ganándose la fama de proxeneta. Bastardo. No te hagas el experto, tú nunca tuviste novia, acusó Thor. Thor, tienes 1500 años y nunca has tenido novia. Eres un vago malviviente que se acuesta con la primera escoba que se le cruza, respondió Eric, poniendo los ojos en blanco. Calumnias. Todas eran hermosas mujeres. Replicó Thor. Eric hizo una mueca y lo ignoró. Si no fuera por los dramas coreanos y los libros que leía, esta misión estaría fuera de su alcance. El objetivo tampoco era tan complicado. Una mujer desesperada por compañía, tan harta de sus compañeros que era capaz de apuñalarlos. Ahora, el primer paso era encontrarla. Como dijo Thor, conseguirle novio sería fácil. Las elfas eran populares en Asgard, aunque solían tener una personalidad tan estirada que aburrían a los guerreros. Pero esta era una elfa desesperada que no necesitaba esfuerzo para ser conquistada. Luego, una vez Sprite estuviera enganchada, podrían hablar de negocios. Era un plan perfecto, sin fisuras. Lo había visto en muchos dramas y leído en varias novelas. Todo estaba cubierto. Thor asintió y miró al cielo. Heimdall, busco a una de los Eternos. La que se ve más joven, con cabello rojo fuego y ojos azules y o verdes, no recuerdo bien. Debería estar en esta ciudad, dijo Thor, de pie sobre una torre de piedra, observando Londres al atardecer. La buscaré por usted, príncipe Thor, respondió Heimdall con tono formal. Thor asintió y esperó. Y 3 horas después, Thor aterrizó entre relámpagos y truenos detrás de un bar, del cual salía Sprite. Algunos borrachos cayeron al suelo del susto, pero Sprite, que aparentaba ser una adolescente de 13 o 14 años y que, de forma descarada, había desactivado sus ilusiones al salir del bar, simplemente sacó una daga. Thor la miró. Se veía demasiado joven para ser una elfa, pero las elfas de 100 años también lucían jóvenes, y los guerreros de Asgard no eran precisamente listos. Y eres un bastardo, gruñó Thor en su mente, pero Eric lo ignoró. Hola, eres una de los Eternos, ¿verdad? Hace más de 1000 años que no veía a uno de ustedes, dijo Thor con una sonrisa brillante mientras se acercaba a ella. ¿Quién eres? Preguntó Sprite con cautela. Thor se detuvo y fingió estar confundido. Soy Thor Odinson, príncipe de Asgard. Creo que ya nos habíamos cruzado antes, cuando yo era más joven, dijo Thor. Sprite frunció el ceño y lo miró de arriba abajo. Luego guardó su daga y le tendió la mano. Sprite. Creo que he oído de ti, pero no recuerdo haberte visto antes, dijo ella. Thor tomó su mano y se la estrechó. ¿Qué haces aquí? Preguntó Sprite. Tenía asuntos en la tierra, pasaba por aquí volando y te vi. Es raro encontrar a alguien que pueda reconocerme en este mundo, así que me detuve a saludar, explicó Thor. Bueno, ya has saludado, respondió Sprite, poco impresionada. Thor pensó que era demasiado repelente para estar desesperada, pero igual le ofreció una brillante sonrisa. El saludo oficial entre amigos es una buena jarra de cerveza, dijo Thor. Sprite también sonrió, pero luego miró el bar y frunció el ceño. Ven a mi departamento. Tengo una compañera que seguro también querrá saludarte, dijo Sprite. Excelente, ¿en qué dirección queda? Preguntó Thor. ¿No tomaremos un taxi? Preguntó Sprite. Thor se señaló a sí mismo. El dios del trueno no toma taxis, dijo, ofreciéndole su mano derecha. Sprite lo miró de arriba abajo. Sí, supongo que eso llamaría demasiado la atención, dijo negando con la cabeza y dando un paso atrás. Oye, ¿esos rayos no son peligrosos? Preguntó, viendo cómo crepitaban a su alrededor mientras Thor se preparaba para volar. Pueden carbonizar a cualquiera de un solo toque, pero no golpean si no es mi voluntad. He entrenado bien, aseguró Thor. Sprite se encogió de hombros y señaló una dirección. Al otro lado de la ciudad, dijo, y se acercó para tomarle el brazo. Thor sonrió, la sostuvo con fuerza, y ambos salieron disparados a la velocidad del sonido, causando un gran escándalo. Sprite gritó e insultó. ¿No puedes ir más lento? Chilló. Antes no. Pero ahora he practicado y puedo ir tan lento como quiera, y aunque así es más divertido, gritó Thor en respuesta. Estás loco. Reprendió Sprite. Thor se carcajeó. Hacía meses que no salía de su habitación. Era un vago sin oficio que pasaba el día jugando y no soy un vago sin oficio, se reprendió a sí mismo.
Luego volvió a reír, y Sprite dejó de maldecir para gritar de emoción al notar que los rayos, en efecto, no le hacían daño. Tras cruzar la ciudad, Thor llegó a un área rural. ¿Dónde está tu casa?, preguntó. En ese edificio de departamentos que sobresale allá en el centro, respondió Sprite señalando. No esperarás que le dé mi dirección a un tipo que parece un estafador, ¿verdad? ¿Pinta de estafador?, preguntó Thor, mirándose. No es tu apariencia, es la forma en la que apareciste. Tu excusa fue bastante pobre, dijo Sprite, dejando claro que no creía en su casual encuentro. En la mente de Thor, Eric se carcajeó. Decías que tu plan era perfecto, pero eres igual de idiota que yo, y Thor dejó de reírse al escuchar sus propias palabras. Quiero decir, y Thor no encontró qué decir, y Eric lo ignoró. Tonterías. Mi excusa fue muy buena. Iba pasando y te vi, insistió Thor. Estaba saliendo del bar, ¿cómo me viste?, preguntó Sprite, incrédula. Veo a través de las paredes, como Superman, improvisó Thor, entendiendo que debió esperar a que se alejara al menos una cuadra. Sprite se rió y negó con la cabeza, dándose cuenta de que no admitiría nada. ¿Y por qué me señalas tu departamento ahora?, preguntó Thor, frunciendo el ceño. Aunque mentiste como un tonto, está claro que no eres un psicópata perturbado. Supongo que estás buscando a Cersei. Normalmente te patearía el trasero y, si insistieras, te apuñalaría. Pero eres un idiota divertido, así que haré una excepción, dijo Sprite señalando su edificio. ¿Cree que me gusta la asesina de celestiales?, pensó Thor, con un escalofrío. Podría acabar convertido en lechuga si se juntaba con ella, y esa mujer convirtió a un celestial en musgo. Estaba loca. Dices puras tonterías, dijo Thor, sincero, mientras le ofrecía la mano. Sprite volvió a tomarle todo el brazo. Antes de que volemos, y los rayos estallaron a su alrededor y ambos salieron disparados como cohetes. Estás demente, gritó Sprite. Luego ambos comenzaron a carcajearse. Y Thor suspiró con pesar al aterrizar sobre el edificio donde estaba el departamento de Sprite. ¿Qué sucede?, preguntó Sprite, confundida. Por lo general hago estas cosas con mis compañeros. Siempre vamos juntos a causar problemas por los 9 reinos. He pasado mucho tiempo estudiando y entrenando, no he salido en meses, ni los he visto. También se divertirían si estuvieran aquí, dijo Thor, algo nostálgico. Bueno, puedes invitarlos luego, dijo Sprite, abriendo la puerta de la terraza y entrando al edificio. No, tengo trabajo que hacer. Las cosas pronto se pondrán peligrosas. Mi vida de vago y vividor ha terminado, dijo Thor con pesar. Es hora de ser un hombre responsable, añadió. Sí, eres la responsabilidad en persona, dijo Sprite, poniendo los ojos en blanco. ¿Qué quieres decir?, preguntó Thor, mirándola con frialdad. Al menos la mitad de Londres debió verte haciendo piruetas por todo el cielo de la ciudad, respondió Sprite, caminando hacia el ascensor. ¿Y qué tiene eso de raro? El tipo de la armadura hace lo mismo y nadie le dice nada. Es un nuevo mundo, no es necesario esconderse. Además, que ahora tenga responsabilidades no significa que me convierta en alguien aburrido. Significa que debo aprovechar 10 veces más los pequeños momentos de diversión, dijo Thor con sinceridad. Y Sprite lo llevó al departamento que compartía con Cersei, y Thor observó el lugar al entrar. No había nadie más allí. Podía sentirlo. La sala principal era amplia, con una decoración minimalista que la hacía parecer aún más espaciosa. Incluía una zona de estar, un pequeño bar, televisión, una biblioteca, y una escalera que probablemente conducía a las habitaciones superiores. La cocina era visible a un lado. El lugar gritaba elegancia y formalidad por todos lados. Había algunas obras de arte abstracto que, para Thor, no eran más que rocas. Todo resultaba aburrido, excepto por el televisor, bajo el cual había 2 consolas de videojuegos. Eso captó su atención. Era lo único en el lugar que sugería algo de diversión. ¿Una consola de juegos?, preguntó Thor. Están allí de adorno. ¿Has jugado alguna vez?, preguntó Sprite, mintiendo descaradamente, ya que su catálogo de juegos en físico revelaba que no solo jugaba, sino que valoraba bastante los videojuegos. Todos eran títulos de renombre. Nunca he jugado, pero conozco la Tierra y algunas de las cosas con las que se divierten los humanos. Me gustaría probar esta. ¿Me enseñas cómo se juega?, preguntó Thor con una sonrisa, mintiendo también sin pudor.
Thor nunca había tocado una consola ni sabía qué era exactamente, pero para Eric, esto era parte fundamental de su vida. Era un gran jugador. Sprite sonrió ante la mentira evidente, pero fingió enseñarle. Puso el juego Mortal Kombat. Y al día siguiente, alguien le puso el pie en la cara a Thor y aparentemente lo usó como trampolín para saltar y salir corriendo. Thor se preguntó qué estaba pasando, pero su instinto lo hizo dar un salto y prepararse para correr. Era una situación muy familiar para él. Al levantarse, terminó de despertar y despejar su mente. Recordó que no estaba en Asgard, sino en la Tierra y aún así. Se sostuvo la cabeza, que le dolía, preguntándose dónde había dejado su martillo. La resaca no era algo divertido. Miró el sofá medio quemado a su lado. La última vez que usó su martillo fue para demostrarle a Sprite la precisión de sus rayos. El sofá había sido uno de los blancos. ¿Quieren parar de hacer ese ruido? No puedo pensar aquí. Se quejó Thor, dándose media vuelta para mirar hacia la puerta, donde alguien giraba una llave, haciendo un sonido molesto. La dueña del departamento era muy desconfiada y no creía en las cerraduras electrónicas y la puerta se abrió, y una mujer de rasgos asiáticos, junto a un hombre de cabello negro y rizado, entraron mirando el lugar, atónitos. Thor volvió a mirar a su alrededor. Era el mismo elegante departamento de la noche anterior y si alguien consideraba que había sobrevivido a 3 tornados. Se miró a sí mismo. El cabello alborotado, parte de su armadura y capa perdida, los ojos idos por la resaca y parecía un borracho cualquiera tras una noche de juerga. Aparta, yo me encargo de esto, dijo el ego de Thor, tomando el control del cuerpo y apresurándose a convocar el martillo. Mjolnir voló obediente hasta su mano, y tras un espectáculo de rayos y magia, Thor volvió a lucir como el dios del trueno. Buenos días y miró por la ventana, ya era más de mediodía. Digo, buenas tardes. Soy Thor, el dios del trueno. Es un placer conocerles. Antes de que digan nada, no estoy invadiendo su mundo y digo, su propiedad. Fui invitado a este lugar, dijo Thor con solemnidad, mientras los ojos de Cersei se volvían cada vez más rojos, una vena le latía en la frente y un tic nervioso se apoderaba de su ojo izquierdo. Thor se apresuró a seguir presentando excusas y ofrecer compensaciones. Sé que disparar un rayo contra sus piedras ornamentales parece un acto vandálico, y no pondré excusas al respecto. Solo ofreceré una compensación. Puedo reemplazarlas con rocas de Asgard. Considerando que no hay de esas en la Tierra, seguro serán de gran valor. También puedo darles mi autógrafo. He estado practicando, y puedo escribirlo con rayos sobre cualquier pieza de joyería y largo de mi casa. Reprendió Cersei, casi rompiendo los tímpanos de Thor. El novio de Cersei, siendo una persona común, probablemente quedó sordo. Thor hizo una reverencia y salió por la puerta hacia la terraza del edificio. Y buen escape, alabó Thor con sinceridad al llegar arriba. Sprite, que lo había seguido y aprovechado su distracción para escapar del departamento, rompió su ilusión y lo miró con sorpresa. ¿Puedes ver mis ilusiones?, preguntó, caminando hasta recostarse en la pared de la terraza, mirando la ciudad. Thor se acercó a su lado. No, pero mi hermano también usa ilusiones, y tiene la malsana costumbre de emplearlas para fastidiarme. Por eso tengo un sexto sentido para reconocerlas si las crea de forma descuidada. Al final, el bastardo siempre se las ingenia para engañarme. Tiene talento para la mentira, supongo que por algo es el dios de las mentiras, dijo Thor con pesar. ¿Le sucedió algo?, preguntó Sprite con cautela. Sí, el bastardo intentó exiliarme y matarme. Pasé 3 días en el desierto, sin mis habilidades ni mis poderes. No comí ni bebí agua, y además me vi obligado a reflexionar sobre mi vida de vago y vividor. Me enteré de cosas muy desagradables. Fue la experiencia más terrible de toda mi larga vida de vagancia y vandalismo. Quise devolverle el favor arrojándolo al desierto, y con su personalidad estaba seguro de que estaría allí por años. Pero, al final, logró engañarme con una de sus ilusiones y se escapó para seguir con su vida de vago y vándalo. Pero no importa cuánto se esconda. Esta vez no voy a escuchar sus excusas. Cuando lo atrape, va directo al desierto, sentenció Thor, y Sprite se rió. Parece que ahora tienes problemas. ¿Es por eso que buscas la ayuda de los Eternos?, preguntó Sprite, y luego negó con la cabeza. Hace milenios que no intervenimos. Nuestra tarea es vigilar a un enemigo específico. No podemos interferir en nada más y a menos que la humanidad regrese a sus inicios. Entonces sí podemos intervenir para devolverles su estado civilizado, explicó con un suspiro.
Thor negó con la cabeza. Los problemas no son de ahora. Ya había problemas antes, y eran graves, pero mi padre se encargaba de todo. Yo vivía la mejor vida de vago y vándalo, sin ninguna preocupación. Ahora y es diferente, dijo con pesar, luego sacudió la cabeza para espantar su humor. Bueno, si no puedes interferir, eso significa que estás de vacaciones. Y como eres una experta en vagancia y vandalismo, supongo que te has divertido en grande estos últimos siglos, dijo Thor, levantando una ceja. Sprite hizo una mueca. Es complicado, dijo con pesar, y Thor frunció el ceño, mirándola de arriba abajo. Complicado, y esa es una palabra que usan los humanos, dijo Thor. Y tienen razón. Su existencia es complicada. Nacen hoy y mueren mañana. Eso sí que es complicado. Pero tú no eres humana. Eres una diosa. Estás de vacaciones. No hay ninguna complicación en tu vida más que las que tú misma decidas imponer. Sprite pareció querer replicar, pero Thor levantó una ceja, esperando una explicación. Sprite se mostró algo incómoda. Bueno, y están las relaciones románticas. La vida de los humanos es corta y relaciones románticas. Interrumpió Thor, con un espanto no fingido, y se alejó varios pasos de ella. Sprite parpadeó, confundida. Thor la miró con seriedad. Sprite, los dioses no tenemos relaciones románticas. Eso es para humanos. Mírame a mí. Tengo 1500 años y jamás he tenido una novia. Tampoco la necesito. He vivido una vida de vago y vándalo inigualable, divirtiéndome a plenitud con mis amigos, amaneciendo en bares después de una buena noche con alguna moza. He disfrutado cada día al máximo. Jamás he pensado en ninguna otra persona. Soy el dios del trueno. Mi responsabilidad es la guerra y el bienestar de Asgard y su gente. Pero como mi padre se ocupaba de ello, yo estaba de vacaciones. Igual que tú ahora. ¿Por qué alguien que está de vacaciones se preocuparía por algo más que su propia diversión? A eso se le llama ser aguafiestas, y es bastante molesto, dijo Thor, levantando la mano cuando Sprite intentó hablar. No, no hay excusas. Has estado viviendo demasiado tiempo con los humanos y se te han pegado sus problemas. Problemas que, en realidad, no deberían afectarte, dijo, sacando una moneda de plata y entregándosela. Toma esto. Si algún día quieres dejar este infierno de autocastigo, rompe esa moneda. Te traeré a Asgard y te mostraré cómo deben vivir los dioses que están de vacaciones. Yo ya no estoy de vacaciones, pero como serás mi invitada, será parte de mis deberes. Por lo tanto, como parte de mi trabajo, me veré obligado a tomarme una semana de vacaciones para atenderte, sentenció Thor con tono solemne. Sprite parpadeó. No creo, y Thor le tomó la mano, le puso la moneda y asintió. Será un placer ayudarte. Y no te preocupes por las pequeñas cosas. Aunque trabajes para los celestiales, no nos declararán la guerra solo por recibirte. En este universo, los asgardianos tenemos fama de buscar guerras y vandalismo, pero nadie ha querido declararnos la guerra en miles de años. Yo y mis compañeros hemos tenido que armar alborotos por nuestra cuenta para tener una batalla decente, dijo Thor, y Sprite volvió a parpadear. Thor, ¿y estás seguro de que simplemente no eres un matón de oficio? Preguntó ella, algo aturdida. Thor soltó una carcajada y le dio palmadas en el hombro. Sprite hizo una mueca que le recordó a Loki, y eso lo hizo fruncir el ceño. Qué raro, y Loki solía hacer esa misma mueca con frecuencia, dijo Thor, dándole otra palmada. Sprite volvió a hacer otra mueca. Thor, es posible que tu hermano haya tenido razones para querer exiliarte, gruñó Sprite, apartando sus manos con brusquedad. Thor rió, al comprender gracias a su otra mitad a qué se refería. No importa. Irá al desierto de todas formas, dijo Thor, y se alejó unos pasos. Heimdall, ya me vuelvo a casa, llamó Thor, dedicándole una sonrisa a Sprite y levantando el Mjolnir para apuntar al cielo. ¿Estás haciendo una pose? Preguntó Sprite con una mueca, como si eso fuera algo demasiado bajo para alguien tan elevado como ella. La envidia no es buena, dijo Thor, porque Sprite era una buscabullas y una vaga, solo que estaba algo loca después de vivir tanto tiempo con los humanos. Sprite iba a replicar, pero el rayo del Bifrost cayó sobre Thor, dejándola con la palabra en la boca, mientras él hacía su salida triunfal. Y los otros serán idiotas, pero ella tiene espíritu, pensó Thor al llegar a Asgard. No es una idiota como los demás. Sabe divertirse. Podemos apartarla de sus malas compañías. Me das escalofríos, dijo Eric. ¿Qué? Preguntó Thor sin comprender.
Mente retorcida, escapó y te dejó enfrentar las culpas solo, egoísta, incluso usa ilusiones. ¿Seguro que no te recuerda a nadie? Preguntó Eric, poniendo los ojos en blanco. ¿Estás diciendo que le he buscado reemplazo a Loki? Preguntó Thor, conmocionado. Estás enfermo, Bruce Wayne. Dijo Eric, y miró a Heimdall, que se acercaba a ellos. El padre de todos quiere verte en su sala del trono, dijo Heimdall con una sonrisa. Thor parpadeó, porque no había iniciado ninguna revuelta esta vez. Solo fue una noche de juerga común y corriente, y él acababa de salir de una reclusión de más de medio año. Thor asintió y voló al palacio, directo a la sala del trono. Algo más debía haber pasado. Él ya era un dios responsable. Y al llegar a la sala del trono de Asgard, esta estaba despejada de guardias. En el trono estaba el padre de todos y, a su lado, su reina. Padre, madre, saludó Thor, acercándose, por si acaso esto era una reprimenda, recordándoles que era su hijo y no debían ser demasiado duros. Para sorpresa de Thor, Odín sonrió a su saludo, como si comprendiera sus pensamientos. A mí también me parecen solo rocas, dijo Odín, y Thor parpadeó. Tu amiga parece divertida. Espero que acepte venir a Asgard. Me recuerda a alguien, dijo su madre. A mí no. Sentenció Thor con la máxima seriedad, mientras Eric se partía de risa en su mente. Frigga también se rió de forma disimulada. Thor, te hemos llamado porque tu madre y yo tenemos un regalo para ti, dijo Odín, y un holograma apareció frente al trono. Era el holograma de un molde, y Thor no pudo evitar abrir mucho los ojos al verlo. ¿Lo conoces? Preguntó Odín con curiosidad. Es un molde de los enanos. ¿Me regalarás otra arma? No es necesario. El Mjolnir es suficiente. Es la segunda arma más poderosa de Asgard. Nos llevamos bien, dijo Thor, y Odín asintió. El Mjolnir es un arma digna del príncipe de Asgard. Pero el rompetormentas es el arma de un rey, sentenció Odín. El corazón de Thor se encogió, y tuvo que apretar los dientes para mantener la calma. Padre, aún me quedan muchas cosas por hacer antes de y en 6 meses, dejaré el trono y serás coronado rey de Asgard, sentenció Odín. No. Replicó Thor, sin poder calmarse, porque dejar el trono de Asgard era, en su mente, sinónimo de la muerte de su padre. ¿Por qué? Preguntó Odín con calma. Thor se quedó en blanco. Necesito tiempo, dijo Thor, pues era lo único que podía decir sin llegar a mentir. Hijo, ¿tú necesitas tiempo, o soy yo quien lo necesita? Preguntó Odín, y Thor supo que estaba expuesto. Thor, he vivido una larga vida. No he perdido la voluntad de vivir, pero en mi vida he hecho todo lo que he deseado, y he logrado todo lo que me he propuesto. Incluso ahora, ante mí, está aquel que asegurará mi legado, dijo su padre con una sonrisa de aceptación. Thor apretó los dientes. Padre, no tienes por qué renunciar. Puedo darte más tiempo, y no, interrumpió Odín, negando con la cabeza con suavidad, y su reina tomó su mano. Thor, el futuro no es algo con lo que se debe jugar. Has recibido un regalo, y todos en Asgard se beneficiarán de ese regalo. No seas egoísta y acéptalo. No desafíes al destino, o este puede volverse cruel contigo. Thor, ¿crees que no conozco formas de alargar mi vida? Preguntó Odín, recostándose en el trono. Padre, es diferente. Tendré cuidado. Solo debes esperar un poco más, rogó Thor. Thor, hijo, ¿y no ves lo que me estás pidiendo? Preguntó Odín, y Thor lo miró sin comprender. Odín señaló todo a su alrededor y más allá. Esta es mi vida, hijo. Asgard es mi legado. Soy el padre de todos, y es mi deber velar por todo Asgard. Me estás pidiendo que lo arriesgue todo por perseguir algo que aún no está en nuestras manos. Y si yo pensara de esa forma, habría actuado de ese modo hace mucho tiempo. Thor, has aprendido muchas cosas en poco tiempo, y eso me enorgullece, pero aún debes aprender a dejar ir las pequeñas cosas, dijo Odín. ¿Pequeñas cosas? Eres mi padre. No puedo dejarte simplemente morir. Se quejó Thor. No, hijo, no me estás dejando morir. Ya he vivido todo lo que podía vivir, y ahora contemplo toda mi obra con satisfacción y sin miedo al futuro. Pocos seres en este universo reciben tal bendición del destino, explicó Odín. Debes dejarme ir en paz, pidió. Y Thor apretó los puños al mirar el rompetormentas. Si Thor tenía el rompetormentas, él podría llegar hasta infinito o eternidad y pedir cualquier deseo. Había 1001 formas de salvar la vida de su padre, y aún así, él le pedía que renunciara, incluso admitiendo que también conocía esos métodos.
Thor se vio en el espacio oscuro de su mente. ¿Qué hago? Preguntó Thor a Eric. Es tu padre, dijo Eric. Ya sé que es mi padre. Gritó Thor con ira, y Eric suspiró. Por eso no quería involucrarse en esto. En la historia de China, hubo un emperador que envió a sus sirvientes a buscar el elixir de la inmortalidad, y terminó bebiendo mercurio. Murió más rápido. Tenemos miles de historias similares, y aunque se basen en hechos reales, ahora nosotros somos dioses. Y si un dios no puede aspirar a la inmortalidad, entonces el poder en este universo está completamente desequilibrado. Eso es lo que pienso. Pero en este caso, no somos nosotros los que debemos tomar la decisión, y creo que tú ya lo sabes, dijo Eric con un suspiro. Thor apretó los dientes, pero asintió con pesar. Padre, por favor, reconsidera, rogó Thor, sin poder hacer nada más, pero su padre negó con la cabeza, con una sonrisa de calma y tranquilidad. Thor cerró los ojos, sintiéndose totalmente impotente. Anunciaremos tu coronación. Rompetormentas estará lista para ese momento, sentenció el padre de todos. Y Thor volvió a su habitación y, además de contemplar la vista de Asgard, no tenía ganas de hacer nada más. Esto no es lo que se suponía que debía pasar, dijo Thor en el vacío oscuro de su mente, donde Eric descansaba. No era así en esas historias que leía, se quejó. ¿En serio crees que tu vida se va a convertir en un fanfic donde truenas los dedos y todos aceptan tu voluntad? Preguntó Eric. Sí, eso creía. ¿De qué sirve este conocimiento si no puedo sacarle provecho? Preguntó Thor, apretando los puños. Ahora controlamos nuestro poder, tenemos más conocimientos y podemos asegurar Asgard. ¿Te parece que las cosas no han cambiado? Preguntó Eric. Thor apretó los dientes. ¿Qué hacemos ahora? Con el poder de Asgard en mis manos, Thanos ya no sería una amenaza. No importa lo que suceda en la Tierra, dijo Thor. Eso es bastante arrogante, para alguien que sabe lo frágil que es Asgard. Bastó un gigante de fuego para destruirlo todo, dijo Eric. Que lo intente. Replicó Thor. Calma. Recuerda que fuiste tú quien trajo a ese gigante de fuego. Aún así, Thanos podría venir con todo su ejército por las gemas, a menos que planees dejarlas en la Tierra, dijo Eric. ¿Y qué si hago eso? Preguntó Thor, todavía furioso por la decisión de su padre. Entonces te patearé los huevos y actuaré por mi cuenta. A mí sí me importa la Tierra. Este lugar es demasiado aburrido. Solo a Loki le gusta. Después de encargarnos de Thanos, deberíamos darle el trono y migrar a la Tierra, propuso Eric. En cuanto se canse de alabar su propio ego, renunciará y se marchará, dijo Thor con una mueca. ¿Qué importa? Serán unas vacaciones, dijo Eric. Necesito vacaciones ahora mismo, dijo Thor. Ni siquiera estamos trabajando, respondió Eric. Pues yo ya me he cansado, se quejó Thor. Este es el final del capítulo. Si les gustó, denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.